Vamos a activar la clase y comenzamos por el día de hoy. Que te vaya muy bien. Ya, gracias Ceci, gracias Dieguito. Oh, ya, aquí nos avisan, ¿cierto? Que hay algunos problemas de conectividad. Ya, ¿cómo están? Espero que bien. Ya, vamos a continuar, ¿cierto? Con lo que estábamos trabajando el día de ayer. Voy a compartir pantalla, voy a volver a mostrar los objetivos y luego de eso, ¿cierto? Nos vamos con Cintia. Entonces, el día de ayer estuvimos trabajando competencias y habilidades sociales, ¿ya? Ahí teníamos los objetivos. Hoy continuamos con la segunda parte que tiene que ver en esta misma línea de estas competencias y habilidades sociales. Entonces, los objetivos son identificar las problemáticas, que eso lo trabajamos ayer, reconocer fundamentos esenciales de la inteligencia social, diferenciando el concepto de competencia y habilidad, y reconocer diferentes competencias sociales y habilidades sociales necesarias para vivir en sociedad. Con respecto a esto, voy a pasar, ¿cierto?, las diapositivas. Habíamos llegado a un punto en donde hablábamos, aquí viene, de la conciencia social y la aptitud social. Y con respecto a esta temática, ya estuvimos desarrollando un taller y en ese taller nos había quedado pendiente Cintia. Recordando, ¿cierto?, que la conciencia social tiene que ver con lo que sentimos y la aptitud social es qué es lo que hacemos con esa conciencia, qué es lo que hacemos con ese sentir. Entonces, para dar inicio a esta clase, vamos a comenzar con lo que nos iba ayer a comentar Cintia. Así que Cintia, te escuchamos, somos todos oídos, la escucha, ¿cierto? El desarrollo de la escucha. Hola, buenas noches a todos. Hola, Voy a Cintia. ser muy breve porque, bueno, ayer de lo que se habló creo que todos estábamos muy de acuerdo. En nuestro grupo, que debo decir avergonzadamente que anoté 2 nombres, que estábamos con Andrea Vargas y Macarena Rojas, pero me falta la cuarta integrante, así que disculpas. Pero me pareció muy interesante la conclusión a la que arribamos con respecto a lo que sería aptitud social, porque lo que planteamos fue, ya que tenemos las mismas miradas con respecto a los personajes disonantes o no, como Juan Pablo o como Trump, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una persona que piensa completamente distinto de nosotros? ¿Qué hacemos en esa actitud? O sea, ¿cuál es nuestra actitud social en ese caso? Entonces nos quedamos pensando en que nuestros círculos sociales en general están conformados, obviamente, casi siempre por personas afines a nuestra forma de pensar. Entonces, que no se nos daba la situación de encontrarnos con una persona que nos pusiera en dificultad por un intercambio de opinión. Y coincidimos en que a veces eso provoca que uno tenga una especie de limitar el pensamiento, ¿no? Fíjense que actualmente las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, hacen un mapeo de lo que uno lee y a lo que uno le interesa y le va dando más de lo mismo. Entonces, cuando uno está leyendo las redes sociales, le aparece esa información. Si detectan que vos sos, por dar un ejemplo, anti-Trump, todo lo que va a aparecer es anti-Trump. Entonces, si nosotros permitimos esa situación y no abrimos nuestro pensamiento a cada tanto leer un medio de comunicación que sea diferente a nuestra ideología, cometeríamos el error de como achicar nuestro espectro. Entonces, esa me pareció una conclusión interesante, porque yo comentaba que en mi país, en Argentina, tenemos siempre muchas dificultades políticas, siempre hay un bando y otro, y la grieta y qué sé yo,
pero para poder mantener nuestro pensamiento abierto y escuchar al otro, para no cerrarnos, es interesante cada tanto poder leer medios de información que no estén en la misma sintonía de nuestra ideología. Eso fue la conclusión que me pareció interesante compartir. Muchas gracias, Cintia. Bueno, lo que llegaron como equipo, cierta conclusión, no me acuerdo bien, estaría mintiendo, pero no sé si era una película o un reportaje, creo que un reportaje, en donde habla de cómo, cierto, somos observados de acuerdo a nuestras preferencias, ¿ya? Y cómo en definitiva, si es que yo leo una noticia, es cosa que nosotros nos pongamos a googlear algo que necesitamos comprar. Al rato después va a estar lleno de lo que necesitamos comprar. En donde entremos van a ser las primeras preferencias que nos van a aparecer. Y tiene que ver en esta lectura que se hace, ¿cierto? Y que se busca identificar a las personas y lo que van haciendo. Entonces, claramente, como ustedes concluyeron, en la medida en que voy teniendo ciertas elecciones, me van apareciendo luego solo esos comentarios. Por eso también yo siento, y que tiene que ver incluso con un elemento que hemos estado trabajando con nuestro equipo en la fundación, en lo que es el aspecto del bienestar emocional, que fuera de lo que es el máster y el diplomado, en donde en definitiva es muy importante poder ver por qué medios nos informamos. Eso es fundamental. O sea, nosotros poder observar en qué medios nos queremos informar y el poder buscar quizás muchas veces más que una opción. Yo creo que, bueno, todos los países tienen su contexto histórico y nosotros como Chile también tenemos un contexto histórico fuerte y eso creo que aún nos mantiene separados, pero eso influye en nuestra actitud social, ¿cierto? En cómo nos movemos en la vida. Claramente que influye. Entonces, y me imagino que es así en todos los contextos en los otros países, ya que todos tenemos historia. Por ejemplo, no sé, podríamos hablar de Colombia. ¿Hay alguien aquí de Colombia? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? En Colombia, ¿qué es lo que pasa? Está todo el tema del narcotráfico y eso los marcó para siempre. O sea, igual hay una historia muy potente. Y cuando hablamos de emociones, las emociones se entrecruzan con lo valórico, ¿ya? Se entrecruzan con nuestro contexto histórico, ¿cierto? Con nuestro contexto social. Entonces, claramente la reflexión que ustedes ahí hacen como equipo es tremendamente potente. Y sí, claramente se da y eso nos incita y nos lleva a, ¿cierto?, tener esta conciencia social y actuar de cierta manera desde esta actitud social. Y eso también con los padres, ¿cierto?, con las madres, el contexto histórico nos lleva a eso, ¿ya? Y también depende de eso es cómo vamos desarrollando juicios en la vida, de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, qué importante es la reflexión a la cual ustedes llegaron. Muchas gracias, Cintia. Siento que un gran aporte en la reflexión del trabajo del día de ayer. Entonces, así es que vamos a dar inicio ya al contenido que corresponde a hoy. Vamos a hacer todo lo posible para ajustar los tiempos. Vamos a hacer 2 talleres y uno va a ser hoy individual. ¿Ya? Un taller individual pequeñito y el taller más grande, ese va a ser grupal nuevamente. Y aquí vamos a ir viendo, ¿cierto?, estas habilidades sociales. ¿Cómo estamos en estas habilidades sociales? Entonces, continuamos. Ahí está el taller. Entonces,
Estas competencias y habilidades sociales nos llevan a desarrollarnos una primera pregunta. Y les pediría que puedan, ¿cierto?, participar en el chat. Y la pregunta es, esto me da risa, le tengo que contar, Ceci. Porque la Ceci me dice, tía Paula, ¿va a ocupar el chat? No. Y lo primero que estoy pidiendo. Listo el chat, Cosas querida que pasan, Paula. ¿cierto? Entonces, le tenía que contar o si no, no iba a poder seguir haciendo la clase por la risa. Disculpen. La pregunta dice así. ¿Realmente nosotros estamos preparados para conectarnos a un mundo que nos puede romper el corazón? ¿Sentimos que este mundo está de esa forma? ¿Qué es lo que pasa con nuestros hijos? ¿Sentimos que ellos están preparados para este mundo? Y desde esa mirada, ¿cuánto inciden estas habilidades sociales que quizás tenemos muy desarrollado, que quizás hemos ido perdiendo, de acuerdo a esta misma reflexión con la que empezamos la clase de hoy? De acuerdo a cómo las tecnologías han ido interviniendo en nuestra sociedad. Yo pronuncio muy mal, pero Chulhan, Byung Chul Han, en El Enjambre, nos habla, ¿cierto?, de cómo esta sociedad, en definitiva, es como un panal de abejas. No nos vemos. Estamos todos mirando, ¿cierto?, hacia el frente y no nos observamos. Entonces, ¿cuántas dificultades tenemos en estas habilidades sociales? ¿Cuánto estas habilidades sociales están mayormente desarrolladas hoy en día? Entonces, les pregunto, y ojalá que puedan ir respondiendo por el chat, y si quiere una o dos personas, por un tema de tiempo, pueden activar su micrófono, pero ¿estamos preparados para este mundo? ¿Nuestros niños, nuestras niñas están preparados para este mundo? Los escucho, las escucho, los leo, las leo. Ahí, Paula, todos tienen desactivado el micrófono, así que tienen que levantar la manito para que yo se los pueda activar. ya. Pedro, ya, Pedro. aquí viene el manito. Dame un segundo. Ya, Pedro, ¿puedes activar tu micrófono ahora, por favor? Hola, ¿cómo están todas Hola y Pedro, todos? bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Acá recién está comenzando a llover. La primera lluvia, bienvenida sea. Yo creo que, o mejor dicho, yo pienso que no están preparados nuestros, ellos llegando, están subidos, es una extensión de personas del siglo XX, para empezar, que somos nosotros. Entonces, siento que además hay otros factores como que pasan mucho tiempo frente a pantallas, que también va deteriorando como el aspecto social. Yo creo que eso es una de las grandes cosas que hay que prestarle atención, como todo ese tiempo y todo lo que pasa en el cerebro también de los niños con la sobreexposición a las pantallas. Y bueno, también me imagino que hay niños que, independiente de las cosas que puedan haber vivido, a través de su resiliencia, igual pueden ser más empáticos, por ejemplo, que otros. Como que he notado que algunas personas, como que no sé si nacen con eso, o por el camino, por las vivencias que van teniendo, lo van desarrollando en realidad. Pero básicamente no creo que estén preparados para, para este mundo que nos puede romper el corazón. ¿Y cómo tú piensas que deberíamos cambiar eso, Pedro? Porque en Bueno, definitiva partir, está en nuestras manos, ¿cierto? El poder ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, en lo que tiene que ver en el desarrollo de estas habilidades. claro, yo creo que una buena idea sería partir por las políticas públicas, partir por estrategias en las mismas escuelas, colegios, liceos, en las juntas de vecinos, ¿por qué no? Por ejemplo, yo
desde mi experiencia es lo que estoy haciendo, porque en vez de preocuparme me estoy ocupando. En la escuela donde trabajo, yo le pedí a la directora que reactiváramos las escuelas para padres y poder saber desde su conocimiento, desde los temas como lo socioemocional, podamos ir construyendo un lenguaje que nos pueda servir para poder entregar herramientas concretas a los apoderados y también a los profesores, obviamente, para poder ir guiando a los niños. Porque como dice la Amanda Céspedes, un buen líder orienta, o sea, guía, no impone, sino que va como orientando. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Qué importante lo que dices. O sea, de partida, las habilidades que los niños y niñas tienen que desarrollar en gran parte están en manos nuestras y no lo podemos hacer, no lo vamos a poder hacer con ellos si es que primero no lo hacemos con nosotros. Eso es fundamental. O sea, yo siempre digo y creo que con Arnaldo en este camino de la fundación empezamos ya hace rato y éramos los dos como los que andábamos golpeando puertas. Y yo siempre le dije, yo no puedo enseñar aquello que carezco. Entonces eso es fundamental. Y desde ahí es donde vienen los cambios. Claudia, les voy a pedir disculpas, pero no vamos a poder ampliar tanto esta conversación por si acaso, para poder avanzar. Claudita, ahí. Hola Paula, un gusto. Hola. Oye, sabes que yo igual lo veo, si yo me coloco desde mi mirada y desde mi crianza, yo te podría decir que mis hijos no están preparados para enfrentar este mundo, pero desde mi perspectiva. Pero si yo también considero el contexto de ellos, que es un elemento sumamente importante, porque a veces los adultos queremos cambiar ciertas conductas a partir de nuestros parámetros de vivencia o de emociones y confundimos si atiendo a la emoción o atiendo al sentimiento que representa esto. Pero desde esa mirada, yo pienso que también hay que tomar como elemento el contexto y el paradigma social actual de su generación, porque por ejemplo yo me crié en una estructura tan abierta que para mí el tema de la muerte es algo natural y me lo enseñaron desde familia, desde la toma de decisión, no sé, un ejemplo súper cortito. Mi papá nos decía, usted va a llegar a los 16, 17 años, estos son todos los licores que existen. Usted toma la decisión de tomar o no, pero vea las consecuencias, que nadie te la cuente. Entonces, de cierta manera, y desde su ignorancia en los roles parentales, considerando que él venía de una cultura muy machista, nos entregó habilidades sociales y además también nos fue entregando este constructo lógico de la toma de decisión, pero analizando los entornos. Entonces uno quisiera, yo en mí quisiera hacerlo igual con mis hijos, pero la historia de cómo yo fui madre es distinta. Y esos son elementos que uno también debe predeterminar y considerar cuando uno va a desarrollar estas habilidades sociales en los jóvenes de ahora. Porque, por ejemplo, yo sé que debo trabajar en mi aprensión, pero si yo hubiese llegado a término en todos mis embarazos, hubiese tenido 12 hijos y no 3. Entonces eso también te marca parte de la experiencia. Y eso es un tema que hoy en día muchas veces, yo trabajo en sectores vulnerables, he trabajado en colegios, digamos, los muy elite, ahora estoy en un ámbito universitario, pero trabajando con comunidad y enseñándole a mis sujetos que estoy formando, de que tenemos que tener una mirada desde la altura hacia abajo. Y eso primero, observar esa necesidad y ver desde la misma cultura, tratar de cómo yo fortalezco lo bueno que hay para empezar a modificar, porque netamente si yo llego y me instalo con un programa, voy a cambiar, el rechazo, voy a cambiar 1 y voy a perder la posibilidad de cambiar a 5. Y eso ha costado bastante. ¿Por qué? Porque pensamos y miramos, y me incluyo porque me ha costado mucho aceptar los nuevos estilos de vida. Son muy abiertas a la diversidad, pero aún quedan como esos conchitos tradicionales que uno tiene de formación. Y considero que un buen elemento
para poder trabajar estas habilidades sociales desde la persona, porque a veces también nos vamos mucho a los teóricos, a los programas, que muchas veces tampoco se ajustan a las comunidades. Debemos visualizar primero el ser humano en su contexto y ir, como yo les digo a mis estudiantes, ir preparando el material en el cual vamos a sembrar. Si tú no lo preparas, vas a ser un buen profesional. Pero si tú preparas este terreno, vas a tener un profesional competente, con una capacidad de tener una mirada en 360 grados de la necesidad de la persona. Y quizás ahí podría estar también la clave de cómo irla trabajando, y que fue uno de los motivos que yo entré a este magíster, y había estado mucho tiempo desconectada de lo emocional, viendo muchos más datos duros. Pero hoy en día, el mundo en que vamos a ir a trabajar, es un mundo dañado en lo emocional, especialmente con este tema del distanciamiento social. Entonces hay que ir apuntando de qué maneras también estas habilidades sociales se han visto afectadas, y lo más terrible, dirigida por uno mismo. Porque yo como mamá tuve que decirle a mi hija, no abraces a tus compañeras, no le convides esto, no le convides los otros, y estamos volviendo a parámetros egoístas. Y cuando todas las tendencias nos dicen a lo más emocional, al más espíritu de compañerismo, pero que ellos están aprendiendo ahora en la pandemia a ser individualistas nuevamente. Entonces, yo pienso que esto de las habilidades sociales hay que uno identificarlas en uno, ver sus falencias, verlas trabajar, y después poder también irlas observando en el entorno y, no sé, armar estrategias de cómo irlas manejando, pero desde esa realidad de los entornos donde estamos trabajando. Eso. Qué importante, Claudia, lo que dices. O sea, de partida, lo que estábamos diciendo, las emociones se desarrollan en un contexto sociocultural. Y esto que nos está pasando hoy en día nos lleva a modificar nuestra forma de vida, quizás como pasó hace muchos años con las últimas pandemias que se dieron en Europa, y nosotros vemos cómo son los europeos. Son mucho más, ¿cierto?, lejanos, no hay un acercamiento físico, y que puede ser cierto, lo más probable es que nos pase a nosotros también. Yo creo que poco a poco nos estamos acostumbrando a no saludar de beso, ¿ya? Nuestra cultura era saludar, no sé, te da lata llegar de los últimos a la fiesta porque sabías que iba a tener que saludar a todo el mundo. Y ahí dando un beso. Entonces te das cuenta, esos elementos claramente nos van a hacer modificar, ya nos vamos a ir modificando. Y hay elementos que tú mencionaste, Claudia, que son fundamentales y que tienen que ver con el proceso de autoconocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? En la medida en que yo desarrollo un autoconocimiento, me muevo en la vida desarrollando menos juicios. En la medida en que yo desarrollo competencias, ¿cierto?, emocionales, me muevo en la vida desarrollando mayormente la escucha, ¿ya? Que es fundamental, o sea, el primer paso que necesitamos. En la medida en que yo voy desarrollando un autoconocimiento en mí, ¿cierto?, voy desarrollando más la empatía, voy siendo más asertivo. Y todo eso, Claudia, es lo que me va a ayudar a poder ver el contexto de los niños y niñas de hoy en día. Porque claramente nosotros crecimos en una cultura que es tremendamente diferente. O sea, de partida no estaba, ¿cierto?, el análisis, y no estaba puesto sobre la mesa lo que era una crianza respetuosa. Yo recuerdo que, no sé, pues fumaban al lado de uno. Hicieron en la micro, en el avión, o sea, en donde uno anduviera, el profe en la sala fumaba. Hoy en día son cosas impensadas, ¿ya? Son cosas que uno diría, pero ¿cómo? Entonces, hoy en día, por ejemplo, los fumadores somos súper mal mirados, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo va modificando esta cultura? Entonces, claramente cuando nosotros desarrollamos todos esos elementos, somos capaces de mirar cómo está construida nuestra mente y poder decir, perfecto, pero esto tiene que ver conmigo, no con ellos. Ese es el primer elemento, y eso es fundamental, ¿ya? Y hay otro elemento también, Claudia, que tú mencionaste, que tiene que ver en cómo nosotros proyectamos de partida muchas veces en nuestros hijos o en nuestros estudiantes nuestras carencias, nuestros anhelos, ¿cierto?, que quizás nunca se cumplieron
o que creemos que ya no se cumplieron. Importante ahí, y un paréntesis, hoy el abuelito del actor no es abuelito. No se debe decir abuelito, perdón. El adulto mayor, ¿cierto? De la película esta, La Gente Topo, o sea, iba camino a los Oscars. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante también ir observando eso. Tampoco nunca es tarde. Ahí Daniela lo coloca, don Sergio. Entonces, ese es un elemento fundamental. Y hay otro elemento fundamental, y vuelvo al proceso de autoconocimiento, y qué es lo que yo hago con eso que sé de mí. Perfecto, tú dices, Claudia, pucha, quizás tuviste muchas pérdidas, pero ¿qué hago con eso que llevo, con ese trauma por todas esas pérdidas? Y cuando desarrollamos el proceso de autoconocimiento es ahí donde podemos elegir. Trabajo en mí para superar esos traumas, porque son traumas, son cosas importantes en la vida. Entonces, todos esos elementos, en definitiva, se van cambiando en la medida en que nosotros vamos siendo conscientes. Por eso que son tan importantes estas habilidades. Muchas gracias, Claudia. Entonces, aquí también escribieron ya algunos mensajes que intenté, no los alcancé a leer todo eso, sí, ya. Edith tiene confianza de que estamos, ¿cierto? Y yo le quería, ahí después le voy a preguntar a Camilo, que dice, se está preparado, ¿cierto? Siempre y cuando se tengan muchos factores protectores, ¿ya? Ahí después le voy a preguntar a Camilo cuáles, o si es que me puedes ir escribiendo, Camilo, cuáles son esos factores protectores. Ahí Edith tiene confianza, ¿cierto? Hay mucho que aprender, ¿cierto? Escuchar. Ahí Cintia también hace referencia a la escucha. Siento que intento siempre caminar, Carmen, ¿cierto? Paz, siento que intento siempre caminar por la vida con amor, pero es inevitable ir a la defensiva. Claro, muchas veces andamos en la defensiva. Recordemos que todos tenemos dentro un animal que va a estar a la defensiva y un animal que va a estar mucho más pacífico. Todos lo tenemos, ¿ya? Lo que pasa es que ese animal que está más a la defensiva lo escondemos. ¿Por qué? Porque es feo socialmente. Pero en algún minuto igual sale, ¿ya? O yo ando todo el día pensando con ese animal feo que me hace ver todo malo de las personas, todo malo de la vida, ¿ya? En definitiva, uno también decide en la forma en la que se quiere mover en la vida. Andrés dice que en este minuto su hija se está preparando para vivir en un mundo de constante cambio, donde, cierto, la incertidumbre es parte del día a día. Sí, qué importante. También cómo las emociones, los estados de ánimo ya se van modificando. Hoy día hablaba ayer hablaba con un segundo medio y en mucho tiempo no había escuchado decir a un estudiante de segundo medio que sentía incertidumbre. Entonces que vamos viendo ahí cómo, ¿cierto? Las emociones que se hacen más presentes también van cambiando. Cintia dice que está preparada, pero depende de la mirada. Exactamente, depende de la vereda también que queramos mirar, cuánto o no estamos preparados. Cristian dice, gran pregunta. Cada día es un desafío. ¿Ya? Claudio, me gustaría pensar que estamos preparados. Sobre todo las nuevas generaciones que son mucho más sensibles. Bueno, yo el otro día no entendía por qué les decían la generación, ¿cómo les dicen? De cristal, parece. Claro, después lo entendí. Son chiquillos mucho más sensibles en muchos aspectos. Paola, la vida es un perfecto equilibrio. Hay situaciones buenas y malas. Exacto, la idea es que vayamos observando cómo nosotros también nos vamos adaptando. Sí, tiene que ver con eso también. La mirada de nosotros va a depender, ¿cierto?, de qué vereda nos queremos poner.
Edith, tenemos que educar desde las emociones. Ahí la Dani nos contaba de que don Sergio. Y Andrés dice, si estuviéramos preparados no estaríamos en este máster. Nos falta mucho, o sea, siempre nos falta. Eso es importante. Uno puede decir, yo me siento 100% preparada, pero todos los días la vida nos da una nueva experiencia. Y esa nueva experiencia ya es un nuevo aprendizaje emocional. Uno puede decir, no, pero es que esta persona tiene un proceso de autoconocimiento potente, un desarrollo de competencias emocionales potente. Pero, por ejemplo, llegó esta pandemia. ¿Cuántos de nosotros estábamos acostumbrados o habíamos vivido la experiencia de una pandemia? Ninguno. Entonces, desde esa mirada, ya estamos en una situación diferente que nos hace enfrentarnos a otra persona hoy en día y decir, ¿cómo estoy preparada o no para esto? La educación emocional es un proceso constante y no se termina nunca. Así que eso es fundamental. Y Carolina, sí, yo creo que eso va mucho en lo que estamos acá. Yo puedo decir, yo estoy preparada, sí, yo lo puedo decir, pero al vivir las nuevas experiencias, también, como lo dice Carolina en el chat, tengo una disposición diferente. Cuando yo me siento más preparada, la disposición es diferente. Bueno, les agradezco, ¿cierto? Ahí Carlos nos dice, ¿cierto? Las mal llamadas blandas. Vamos a... agradezco mucho lo que pusiste, Elena, pero es muy, muy largo para poder socializarlo, pero ahí les queda todo en el chat para que lo puedan leer, ¿ya? Vamos a compartir. Yo igual lo quiero... Ceci, después podemos descargar el chat, que no voy a alcanzar a leer lo que puso la Elena. Perfecto, lo descargamos. Entonces, competencia y habilidad. Las competencias, en definitiva, es este conjunto, ¿cierto?, de habilidades, conocimientos que nos van a permitir poder, ¿cierto?, demostrarnos con eficiencia en el desarrollo de nuestras relaciones sociales. En cómo yo, si en la medida en que tengo competencias sociales, me voy a mover de mejor forma con mi entorno. Y la habilidad es todo esto pequeñito que yo voy juntando, esta habilidad más esta otra habilidad, y son los recursos que me van ayudando a poder lograr esta competencia social. Entonces, la competencia social, ya, según Vizquerra, ya nos dice que es una constelación de pensamientos, sentimientos, ciertas habilidades y comportamientos que en definitiva van variando en una situación a otra. ¿Qué es lo que estábamos conversando en esta reflexión? ¿Qué es el análisis que estábamos haciendo? ¿Cómo una nueva situación a mí me va a poder, ¿cierto?, me va a poner en una mirada diferente, porque es una nueva experiencia. Y estas situaciones se manifiestan en situaciones muy concretas. Eso es lo primero que nos dice. Entonces, como también estuvimos hablando en la reflexión, tiene que ver con que se dan en todo tipo de ámbitos. Es por eso que decíamos que la cultura aquí influye tremendamente. Así es que fue tremendamente acertado que Cintia haya quedado para hoy con su aporte del desarrollo del trabajo grupal, porque Cintia nos dio el puntapié de lo que venía en esta clase, en definitiva. Cómo, ¿cierto?, el contexto sociocultural ya en el cual nos desarrollamos incide en estas competencias. Entonces, Goleman nos dice que hay dos, ¿ya?, competencias que inciden en esta área, que inciden en lo social. Y una es la que él llama conciencia social y la otra es la que él llama aptitud social. Entonces, en la conciencia social, que es lo que estuvimos trabajando en el taller, nos habla de que de partida existe una empatía, ¿ya? Sentir lo que sienten los demás, interpretar. Si nos damos cuenta ahí, en definitiva lo que nos está diciendo, la empatía primordial, tiene que ver con que yo sea capaz de desarrollar la escucha, poder ver la emoción que el otro está sintiendo, pero para eso primero tengo que desarrollarla conmigo. O sea, tengo que saber lo que yo siento. Si yo no soy una persona que logra ver lo que siente,
no voy a poder observarlo en lo otro. Además nos habla ya de un segundo elemento que tiene que ver con la sintonía. Y que es esa postura en cómo, cierto, somos capaces de ser receptivos ante los mensajes de los otros. Esa actitud empática, comprender, cierto, los pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás. Y esto es un poco con la reflexión que hacíamos ya, en que tiene que ver, perfecto, yo pienso esto, yo he sido formada así, pero ¿qué es lo que le pasa a esta persona? Si lo viéramos de esta manera, tiene que ver como en mentalizar. Yo mentalizar lo que el otro puede estar pensando, lo que el otro puede estar sintiendo. ¿Ya? Pero para eso, ¿qué es lo que tengo que aprender a hacer primero? Automentalizar. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Qué me pasa con lo que esta persona expresa, ya? Y que quizás que es tan diferente a mi forma de pensar y de ver la vida. ¿Qué me pasa a mí? Ya, perfecto. Me pasa X emoción. Y ahí yo vengo y digo, perfecto. Pero, ¿qué es lo que puede sentir esta persona? Y mentalizo lo que le pueda estar pasando al otro. Pero para eso tiene que estar la escucha también, en donde yo pueda hacer una lectura corporal de esta persona y poder intentar leer su emoción. La cognición social, ¿cierto?, es poder entender en cómo nos movemos en este mundo. Estas reflexiones que hemos partido haciendo tiene que ver todo esto con el contenido. Por eso es tan importante esta pregunta con la que iniciamos, estas reflexiones con las que iniciamos. Cuando yo les dije que podían ver a Byung-Chul Han ya en El Enjambre, es importante entender, bueno, él ve de una forma muy destructiva lo que hacía la intervención de las tecnologías en nuestra sociedad. Michel Serres tiene una mirada quizás un poco más amigable, ya de lo que hacía la intervención de las tecnologías en nuestra sociedad. Pero qué importante es eso, poder ver, ¿cierto?, ir aprendiendo en cómo, ¿cierto?, nuestra cultura se ha ido modificando. Aptitud social, la sincronía, que tiene que ver con lo no verbal, cómo yo me relaciono con el otro. Presentación de uno mismo, saber llegar a los demás. Qué diferente es cuando uno llega y dice, no sé, yo soy doctora en educación, yo no soy doctora por si acaso, yo soy doctora en educación. Ya, ¿por qué no primero presentarte? Hola, soy Paula, ¿ya? Saber leer el contexto, cómo me debo presentar, ¿cierto?, en cada uno de los lugares en los cuales me muevo. Tercer punto, la influencia, ¿ya? Dar forma adecuada a las interacciones. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, en cómo vamos entendiendo los contextos en los cuales yo me muevo. ¿Y qué se refiere a esto? Dar forma adecuada. Tiene que ver con eso, con el contexto. Como yo digo, perfecto, este es mi lugar de trabajo, yo aquí vengo y uno dice, no, es que yo no vengo a ser amigos a mi lugar de trabajo. Sí, eso es real, uno al lugar de trabajo no va a ser amigos, uno va a trabajar. Pero qué importante es, ¿cierto?, tener una buena relación con mis compañeros de trabajo. Y eso sí que es relevante. Y ahí podríamos incluso entrar a hablar de cómo influyen estos elementos en los liderazgos, ¿ya? Y cómo toda empresa, ¿cierto?, toda organización tiene un cuerpo, pero este cuerpo no funciona de la mejor forma, o cuando este cuerpo no funciona de la mejor manera, es difícil tener el espíritu, ¿ya?, que toda organización necesita. Por eso que también es tan importante la influencia. Y el interés por los demás, que es el cuarto punto de la actitud social, ¿cierto?, que dice que tiene que enterarse por las necesidades de los demás y actuar en consecuencia. ¿Ya? Cómo yo me entero de lo que le pasa al otro y en esa medida también me muevo en el mundo. Entonces Goleman nos da estos elementos. Nos dice que estos elementos son, ¿cierto?, cómo en definitiva nos vamos moviendo socialmente. Y eso es lo que tiene que ver con, ¿cierto?, la competencia social. Y la habilidad social, ¿ya?, que decíamos que era esto más pequeñito y que nos ayuda a ir formando esta competencia, ¿ya?, y que está descrito como Vizquerra, ya lo habíamos leído. ¿Y cuáles son estos elementos, estos pensamientos, estos sentimientos, estos comportamientos que vamos desarrollando, ¿ya?, y que nos van ayudando a desarrollar, en definitiva, estas competencias?
Establecer, ¿cierto? Y mantener relaciones sociales positivas es fundamental. Abstenerse de amistades perjudiciales, eso es muy importante. O sea, incluso cuando uno habla de felicidad, ya el forjar la felicidad en uno, porque la felicidad se va construyendo, lo primero que nos dicen, sacar de nuestra vida personas tóxicas. Para uno, no quiere decir que la persona sea tóxica, sino que en uno provoca algo que no nos beneficia. ¿Ya? Contribuir de forma colaborativa y constructiva, lo que hemos estado hablando en todas estas reflexiones que hicimos al inicio, la sociedad, la comunidad, la familia. Cuando Pedro decía al inicio en su intervención también, cómo yo desde la escuela me puedo mover con todos. ¿Quiénes todos, cierto? Vamos ahí trabajando en conjunto para este desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes. Adoptar comportamientos de prevención, evitar ciertos comportamientos de riesgo para sí mismo y los demás. Y esto es fundamental y se desarrolla, ¿cierto?, solo en la medida en que vamos observándonos y vamos observando a los otros. ¿Ya? Y desde cosas muy cotidianas, ya, hasta cosas muy complejas. Anticipar consecuencias de mi comportamiento, ¿ya? Sentir, pensar, actuar. Siento. Y qué importante es no actuar de forma inmediata. Pasemos por ese lado, ¿ya? Del pensar, nuestra agilidad emocional, ¿ya? No nos olvidemos de esto. Entonces, poder ver cuáles van a ser las consecuencias que van a tener nuestros actos. Generar ciertas soluciones efectivas en problemas sociales, ¿ya? Y traducción de decisiones sociales en comportamientos sociales efectivos. Ahí hay un listado, ¿cierto?, de elementos que van apareciendo. Y todo esto se desarrolla y un elemento fundamental para el desarrollo de estas habilidades tiene que ver con la comunicación. Pero hoy vamos a trabajar o vamos a hacer hincapié en un tipo de comunicación. Nosotros de forma constante hablamos de la comunicación asertiva, ¿cierto? Que sea directa, que se preocupe, ¿cierto? Y que sea cuidadosa conmigo y con los otros, ¿ya? Pero que tenga la fuerza que yo necesito para expresar lo que realmente estoy sintiendo, lo que me está pasando. Pero qué importante es cuando hablamos de la comunicación afectiva. Y aquí viene un elemento que yo les había mencionado atrás. La comunicación afectiva, la diferencia que tiene es que, claro, en la comunicación asertiva yo expreso de la mejor forma lo que a mí me está pasando. Pero la comunicación afectiva nos lleva a otro ámbito, nos lleva a claramente ver qué es lo que a mí me está pasando, automentalizar, lo que les decía, ¿cierto?, hace un rato atrás, pero además tiene que ver con esto, con poder mentalizar, poder escuchar la emoción que el otro está sintiendo. Y desde esa mirada, desde el sentir mío y desde el sentir del otro, es como me voy moviendo en la vida. Entonces, primer taller, ahí está mal, no es trabajo en equipos, ¿ya? Van a determinar de manera individual, ¿ya?, una situación compleja que ustedes hayan tenido en su contexto laboral, ya sea con un estudiante, con un colega, y la idea es que podamos elaborar una respuesta asertiva y una afectiva. ¿Les parece? Para que podamos entender bien la diferencia. Entonces, en la asertiva tengamos en consideración que vamos a tener que tener presente lo que es nuestra emoción, lo que a mí me está pasando. Pero en la afectiva vamos a tener que tener presente para elaborar la respuesta lo que yo estoy sintiendo, pero también la lectura y la mentalización que hago de lo que siente el otro. Este taller es muy cortito. ¿Les parecen 5 minutos? ¿Ya? Es de forma individual. Empezamos, ¿cierto?, a crear nuestra respuesta. Voy a volver a poner la lámina, ¿ya?, de la instrucción del taller. Es un taller muy, muy cortito. Entonces, para que luego tengamos 5 minutitos para poder compartir a una persona, aunque sea que nos pueda contar, ¿cierto?, su respuesta asertiva y una afectiva.
Queda un minutito. Ahí está la alarma. Entonces, ¿a quién le gustaría compartir, cierto, su experiencia y la elaboración de esta respuesta, cierto, asertiva y afectiva? Carlos. Ya, Carlos. Ahí, Ceci, si me ayudas, porque yo no sé por qué nunca puedo... Carlos, Carlos ¿tienes Mauricio. activado, Carlos Mauricio, ¿tienes activado tu micrófono? A ver, ¿puedes, por favor? ¿No puedes? No. Dame un segundo. Ahí sí, ahí sí. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, ahí Súper sí. bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Hola, Carlos. Hola. Una situación de vida hace como 2 años, cuando tuve maltrato de parte de mi jefe, jefatura directa. Fueron 5 meses seguidos. Dentro de esos 5 meses seguidos, la respuesta en este contexto que siempre me daba él, que eran asertivas por parte de la visión de él, me decían, lo siento, pero no puedo echarte una mano con esto, tengo mucho trabajo, pero a la vez me exigía demasiado, pero no tenía la ayuda de parte de él. Entonces tenía que andarme consiguiendo por otros lugares con relación a su respuesta, a su estado emocional, pero mirando solamente parte de él. Y también me daba respuestas afectivas en cuanto yo le solicitaba una colaboración para el trabajo de equipo que comandábamos, y me comentaba afectivamente, él me dice, has herido a mi persona con esta situación. Imagínate cómo yo recibía esas respuestas, y me las tengo tan grabadas, tan clarito, que como que revivo la situación y me vuelvo a acordar de ello. Así que eso puedo colaborar. Por parte de él, yo recibía eso. Ya, pero ahí no sería una respuesta, no habría comunicación efectiva, Mauricio. No No, existiría la comunicación efectiva no, porque, en definitiva, esta persona no está viendo, no está mentalizando lo que a ti te puede haber estado pasando. Entonces, cuando no existe la mentalización, yo no desarrollo una comunicación efectiva. ¿Ya? Eso es súper importante. Así yo súper. puedo decir en primera instancia, ¿sabes qué? Este es mi sentir, pero también comprendo lo que tú sientes y desde esa mirada podemos, ¿cierto?, buscar una solución. ¿Ya? Correcto. Pero no sería una comunicación, ¿cierto?, afectiva. Gracias, Carlos. Muy bien. Importante, Carlos, que muchas veces creemos que porque la otra persona nos está expresando lo que estamos sintiendo, es que está haciendo una comunicación afectiva, y no es así. La comunicación afectiva tiene que tener también ese factor en donde yo me pongo en el lugar del otro y en lo que el otro está sintiendo. Así que Muchas tu gracias. jefe por ninguna parte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Cintia. Hola, buenas tardes, noches.
Hola. Mi ejemplo son los siguientes. Puse ejemplo de comunicación asertiva cuando uno de mis estudiantes no comprende algo y yo busco múltiples maneras para poder llegar a que él entienda, ¿ya? Y como ejemplo de comunicación afectiva, cuando uno de mis alumnos golpea a sus compañeros y yo lo escojo mi asistente, porque yo me pongo en el lugar de él y veo que, trato de meterme en su emoción, de sentir su emoción, y me doy cuenta que él se siente quizás desplazado, que él no se siente importante y por eso reacciona de forma violenta con los demás. Entonces al escogerlo yo mi asistente, favorezco que él se sienta mejor y de esa manera ir tratando de solucionar un poco la situación. Exactamente, exacto. Muchas gracias, Cintia. Ahí hay un claro ejemplo, ¿cierto?, de la comunicación asertiva y la comunicación afectiva. Diana. Hola, buenas noches para todos. Pues les voy a comentar una situación que me pasó y hace como 5 o 6 años. Hace mucho tiempo, pero yo creo que esa situación me marcó laboralmente. Bueno, yo estaba en el colegio, yo era profe de sociales de un tercero y llegó a la última hora una mamá a recoger el niño. Nosotros en la clase habíamos hecho un mapa de Colombia en plastilina, en alto relieve, y pues ya todos los niños estaban saliendo con su mapa. Llegó la mamá a recoger el niño y se dio cuenta que su hijo no tenía el mapa. El niño se estaba preparando para la primera comunión, entonces en esa hora de mi clase se lo habían llevado para hacer todo el proceso de la confesión y bueno, al otro día era la primera comunión, entonces había ido a confesar. No estuvo en mi clase, solamente llegó pues para la salida. Cuando la mamá llegó y vio que todos los niños salían con su mapa así súper felices y bien cuidadosos, y vio que su hijo no lo tenía, ella lo que hizo fue empezar a insultarme delante de los niños, delante de otros papás. O sea, me dijo hasta, yo creo que nunca la habían tratado así tan mal como esa señora. Entonces en ese momento, claro, yo le dije, regálame un segundo, termino de entregar los niños, ya hablamos, y ella no. Ella iba totalmente histérica y digamos que se desquitó fue conmigo, se desahogó conmigo, por decirlo de alguna forma. Fue terrible. Entonces yo terminé de entregar los niños y les dije, no, pues, o sea, le dije, me siento incómoda como estás hablando, estás siendo muy grosera, no me está escuchando que el niño no estuvo en la clase y que por eso no hizo el mapa, pero ya habíamos hablado con el niño de qué íbamos a hacer. Entonces fue como decirle, o sea, creo que mi respuesta asertiva en ese momento fue decirle, pues decirle cómo me sentía. Le dije que hablábamos al otro día, le di un espacio para que habláramos, que se calmara, pero ella lo que hizo fue perseguirme por todo el colegio, hasta la sala de profes, insultarme todo el camino delante de todo el mundo. Cuando yo llegué a sala, pues ahí, claro, ya mis compañeros se dieron cuenta, yo entré, se me bajaron, se me escurrieron las lágrimas y ya un compañero salió y le dijo, no, oye, cálmese, y ya así un tono fuerte, a grito también a ella, dijo, por favor, cálmese. Tiempo después, ya como a los 3 días, la señora me mandó una carta pidiendo disculpas. Resulta que había tenido una muy fuerte discusión con el esposo, creo que se habían ido como a los golpes, y ella se desquitó conmigo. O sea, eso fue justo antes de llegar al colegio. Ahorita cuando estaba buscando la respuesta afectiva a esa situación, digo, ¿cómo hacerlo? O sea, y por eso quería participar, porque no sé cómo hacer una respuesta afectiva si ella estaba en esa situación de ira tan grande. Después de que llegó a la casa, se desquitó con el niño, le pegó al niño, o sea, como que las cosas se agrandaron demasiado. Y a mí es algo que me impactó y, o sea, yo creo que nunca la vida nadie me ha tratado así como ella. Yo sé que fue una situación de ira de ella, pero pues a mí me marcó definitivamente esa situación. Ya cuando nos vemos en el colegio, ella me desvía, ya me baja la mirada, se pone nerviosa, ella no me da la cara, ella pasa por un lado porque ya el niño está en 10º, pero sí es bastante incómodo vernos. Y yo la veo a ella y recuerdo ese momento. Fue muy incómodo para mí, pero cuando ahorita está haciendo lo de la respuesta afectiva, no sé cómo hacerlo, porque pues, o sea, yo digo, me hirió tanto que no sé cómo, o sea, yo no sabía tampoco la situación que ella acababa de pasar, pero no sé cómo hacer una respuesta ahí afectiva. Entonces, ¿qué? ¿Cómo bloquear? Importante, Diana, o sea, es una situación extrema, ¿ya? En donde muchas veces quizás no vamos a poder
desarrollar ningún tipo de comunicación dependiendo de, o sea, los intentos que hagamos. O sea, si vemos que una persona que ya no está pudiendo tener manejo a ese nivel de sus emociones, es poco probable que pueda haber una escucha de cualquier tipo, ya desde lo verbal, desde lo corporal, pero sí, por ejemplo, tú ahí señalas tu respuesta asertiva, que en definitiva fue decirle, oye, me estoy sintiendo mal, para, ¿ya? Pero también es ahí donde quizás puede haber una respuesta afectiva, no tan solo desde lo verbal, ¿ya? Recordemos que la comunicación no es tan solo verbal. Entonces yo veo que alguien me está agrediendo. Cuando yo puedo ver que alguien me está agrediendo, yo ahí puedo empezar, ¿cierto?, a pensar y a elaborar esta respuesta. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué le está pasando a esta persona? ¿Esta persona es habitualmente así? ¿Ya? ¿Está acostumbrada a agredir? O sea, cuando logramos también salir, igual es una situación súper extrema, Diana, no digo que sea fácil, ¿ya? Entonces, pero si es que lográramos poder salir de esa situación y ver en realidad a la otra persona, la agresión que esta persona está desarrollando hacia uno pasa como a segundo plano, porque en definitiva uno dice, perfecto, a esta persona, ¿qué le está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué está a este nivel? Entonces yo perfectamente quizás le podría haber dicho, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué problemas tienes? ¿Te puedo ayudar? Quizás no lo hubieran logrado nunca porque no, es complejo el contexto, pero también podría haber sido, por ejemplo, esa una respuesta afectiva, en donde yo me muestro como dispuesta a la necesidad que está teniendo, ¿ya? A poder quizás querer colaborar o aportar en la necesidad que está teniendo. Pero ahí claramente es una situación compleja, muy compleja, y que puede ser que nos hubiera podido aportar o no ya a poder trabajar en mayor profundidad esta situación. Y ahí claramente muchas veces es donde necesitamos una persona que pueda mediar. ¿Ya? Una persona que pueda, cuando uno dice, los dichos yo encuentro que son muy buenos y que uno dice así como, ¿cómo era este dicho? Ponerle paño frío a la situación. En definitiva es cuando llega una persona que tiene herramientas y que no está inserta en la problemática y que puede ayudarnos a mediar, cuando es una situación mucho más extrema. ¿Ya? Lamento en todo caso la situación que te pasó, Diana, que es bastante extrema. No creo que sea agradable para uno como profe haber vivido algo así. Miren, yo sé que hay dos personas más que quieren aportar. ¿Les parece que no nos pasemos eso sí de las 8:10 para que vayamos al break y volvamos con el último contenido que nos falta? Ya. Felipe. Hola, Hola, buenas Felipe. tardes. Situación breve. Muchos años atrás trabajé como anfitrión en un pub discoteca en un pueblo X que se estaba recién inaugurando, y mi pega era filtrar a la gente. Entonces a mí me llegaba un audio de, oye, ese flight no entra, así como ese es pandillero, ese grupo no, esos son feos, no sé, lo que sea. Al dueño se le parecía que tal grupo de personas no podía entrar, mi pega era traducir eso en un vocabulario que no fuera tan terrible. El asunto es que una noche de Año Nuevo le digo a un grupo de jóvenes que venía súper ebrios, amigos, la verdad es que en vuestra situación no les recomendaría entrar porque, no sé, les puede suceder algo, vayan a su casa, cuídense. Y fui súper buena onda, y los tipos se enojan, me amenazan de muerte y se van, te vamos a matarte cuando salgamos de acá. Y bueno, en realidad yo lo dejé pasar. La cosa es que después, terminando mi jornada, voy con unos amigos a un río de por ahí cerca, donde iba todo el mundo a beber, y me pillo con los sujetos. Entonces, me ven, me ponen una muy mala cara, yo los veo, y en realidad saco un par de cervezas y les digo, oiga amigo, sabes que en realidad disculpa, pero estaba trabajando y mi función en ese momento era no dejarte entrar. Pero si quieres hagamos un saludo, brindemos, año nuevo, paz, buena onda.
y el tipo me pesca las botellas, me las tira y me dice, ¿y si te sacamos la cresta ahora mismo? Así, él y sus 4 amigos. Y ahí entra, bueno, toda una ola de emociones. Una parte de mí fue, me dio mucha rabia, me dio mucha rabia, porque en realidad no quería llegar a eso. Pasó mi pensamiento de inmediato, así, modo alerta, midiendo distancia, así como ya de acá a acá le pego a este, después me voy con este, así, yo ya tenía todo un escenario de pelea armado en mi cabeza. Y entre medio digo, bueno, en realidad a lo mejor se sintió discriminado, si el tipo venía con la ilusión de ir con su amigo a pasarla bien y yo en realidad le cierro la puerta, aunque era mi función, y le digo, si quieres pelear, peleemos, aquí estoy, ¿quieres pelear? ¿En realidad quieres pelear? Peleemos. ¿Quieren pelear los 4? Peleemos. Y en eso él baja la revolución y me dice, no, si en realidad no, disculpa. Saca una cerveza y me quedé tomando con los pandilleros, ¿sabes? Pero así pasando el año nuevo en aquellos días. Tuve ese momento de decir si en realidad se había sentido discriminado. Totalmente, lo saqué, le quité su momento, no sé, de gloria, de pasarlo bien, a lo mejor quiso entrar y se preparó para ir. Mi función era ahora en ese momento. Situación compleja, difícil. Bueno, pero ahí claramente cuando tú comentas esto, Felipe, de que, chuta, quizás se sintió mal, ahí estás mentalizando. Y la comunicación, como estábamos diciendo, no tiene que ver tan solo con lo verbal, eso lo sabemos. Entonces, desde esa mirada, quizás cuando la forma en que tú pudiste expresar ese ya, ¿sabéis qué? Peleamos, ya, así como, bueno, si eso te va a dejar tranquilo, no sé. Eso es un poco la lectura que yo hice. Entonces, que esa lectura quizás llegó a él. Y en definitiva ahí podemos ver cómo se van modificando ciertas situaciones también. Y ahí vemos cómo ponemos al servicio las habilidades, ¿cierto?, sociales. Gracias, Felipe, por compartir tu experiencia. Igual de carrete largo, o sea, ver si de la disco al río. Gracias, En aquellos Felipe. días, así. Claudia. Rápidamente, para no... la verdad es que no comparten ninguna experiencia, Paula, sino hacer una consulta. Diga. Para mí en el ámbito de la comunicación, ya sea una respuesta asertiva o no asertiva, no la puedo separar de lo afectivo, de ninguna forma. Entonces me cuesta ver esta actividad de manera separada. Y te doy un ejemplo. Es que la asertiva no se separa de la emoción. No se separa de la emoción, Claudia. Recuerda que cuando yo doy una respuesta asertiva, estoy haciendo saber lo que siento. Claro. Entonces, de ninguna forma se va a separar de la emoción. Y también trato de decirlo de una forma que no vaya, ¿cierto?, a producir, por decirlo de alguna forma, un daño en los otros. Si con eso tiene que ver la asertividad. Sí, pero la afectividad me llama a ir un poquito más allá, que tiene que ver con mentalizar la emoción. No, sí, eso lo entiendo súper bien con todo el proceso de mentalizar. Pero cuando uno, por ejemplo, tengo una persona que te sientes, por ejemplo, un poco agredida, pero sabes que tampoco está en una buena situación como para ir tan de frente, entonces ahí mentalizo, ¿verdad? Regulo y doy una respuesta asertiva cuando aún eso me puede causar mucha frustración de no poder llevar, digamos, esa conversación donde quiero llevarla. Entonces, por eso digo que me es difícil, incluso a mí personalmente en términos prácticos, separarlo un poco. Y lo otro, lo que quería preguntar es cuando hablamos de comunicación y hablábamos de lo afectivo, por ejemplo, cuando Cintia dice poner al alumno a hacer tal actividad o tomar tal decisión con respecto a otro, si el otro comprende o no comprende, eso igual es comunicación porque puede incluso no comprenderlo. No entendí un poco lo que apuntas, Claudia. ¿Te refieres a que si que el alumno comprende o no
que lo que la profesora está haciendo... Claro, porque ella es una respuesta de ella y es un acto comunicativo de ella, pero no así un circuito comunicativo entre dos. Entonces me confundo en el uso del término de comunicación. Ya. Esto tiene que ver con lo que yo transmito. ¿Ya? La lectura que puede hacer el otro también puede ser diferente. Eso es importante. Que tiene que ver también con la postura en la cual yo estoy parada y la forma en que estoy recibiendo los mensajes. Entonces yo puedo encontrar que quizás la profesora con esa acción me está apoyando tremendamente, como puedo tomarlo algo sin importancia. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando de la comunicación en cómo yo me voy desarrollando. ¿Ya? Lo que yo desarrollo para, ¿cierto?, comunicarme con los otros. No estamos hablando de la lectura que da la otra persona. Okay. Eso que es importante, ¿ya? Y con respecto a la diferencia entre la asertividad y la afectividad es mínima, Claudia, como tú dices, ¿ya? Entonces, porque en definitiva, cuando yo estoy desarrollando la comunicación asertiva, estoy expresando lo que estoy sintiendo, ¿ya? Independiente a que el otro pueda encontrar que lo que yo estoy sintiendo está bien o mal, ¿ya? Porque mi sentir no está mal, es lo que yo estoy sintiendo. El otro que puede encontrar que eso está bien o está mal es otra cosa. Pero hay dos puntos. Yo asertivamente, ¿cierto?, me muevo, emito un mensaje, expreso lo que me pasa, tratando, ¿cierto?, de hacerlo de la mejor manera, no tan solo para mí, sino que también para los otros. Pero digo ya, no quiero afectar al resto. En cambio, la afectiva, voy a ver la emoción, trato de leer la emoción del otro. Esa es la pequeña diferencia. En la asertiva, yo expreso mi sentir, ¿ya? Pero sin necesariamente ver lo que el otro está sintiendo, pero sí viendo lo que mi respuesta puede provocar en el otro. Esa es la diferencia, ¿ya? Es la pequeña diferencia. Y claramente hay líneas muy delgadas, Claudia, ¿ya? En estos elementos. Ya, entonces, son las 20:14, Ceci, colocamos, ¿cierto?, el relojito para tomarnos el pequeño break y volvemos con la segunda parte de este contenido, que ya ahí vendría nuestro trabajo grupal, pero creo que hoy día no vamos a alcanzar a hacer el plenario, ¿ya? Ahí vamos a ir manejando. Perfecto, ponemos entonces nuestro relojito y nos vamos a buscar una tacita de café. A ver, no tengo mi relojito todavía. Nos encontramos entonces en 5 minutitos.
Estamos volviendo. Cada vez se hace más corto el recreo de 5 minutos. Así que vamos a esperar que vuelvan todos. Ya debe estar por llegar también Paula. Están llegando de a poquito. Se nos había ido la profesora, ahora está pidiendo entrar. ¿Dónde se me fue Paula? ¡Ah, y aquí está! Ahí sí, gracias Ceci. Ahí está.
Me senté y estaba desconectada. Me tuve que conectar a otro internet. Así que ya, disculpen. Ya, vamos a continuar entonces. Aquí. Paula, hacen una consulta aquí en relación a la guía, que dicen que Cintia tiene una consulta sobre la guía que se entrega el 22, que si puede realizar la consulta al final. No sé si al Sí, final. si no me Ya. equivoco, Cintia me envió un mail, pero sí o no, lo vi justo cuando me estaba sentando a la clase, pero eso no le respondí. Ah, perfecto. Ya. Ahí. Entonces, continuamos. Ahí, Cintia, ¿nos acuerdas antes que termine la clase para que podamos atender tu consulta? ¿Ya? Ahí sí. Ya. Esta conciencia y aptitud social, entonces. En estas habilidades, ciertos sociales, en este mundo que nos vamos moviendo, hay tres elementos fundamentales, que es lo que hemos estado viendo, que tiene que ver, cierto, con el sentir, con el pensar y con el actuar. Con esta tridimensionalidad que vamos desarrollando en el día a día y que la idea es ir haciéndola más consciente. Entonces, frente a esto, Seligman nos habla de fortalezas y conductas positivas. Seligman, cierto, que nos invita a trabajar en la construcción de nuestra felicidad. Nos dice que están estas fortalezas y conductas que nos pueden ayudar a movilizarnos de mejor manera con los otros. Entonces nos habla primero de fortalezas cognitivas que tienen que ver con aprender, ¿cierto? Con el aprendizaje, con cómo yo me muevo en la vida, con cómo voy aprendiendo, cómo busco, ¿cierto? El ir cultivando cada día este proceso. Y ahí, ¿no es cierto?, nos da algunos elementos. Nos habla de una segunda fortaleza, que dice, cierto, que son esas fortalezas emocionales que tenemos para poder enfrentar nuestra vida, ¿ya? Y poder, con ello, poder superar las dificultades que día a día, ¿cierto?, nos van apareciendo. Estábamos en la reflexión inicial hablando, ¿cierto?, que la vida tiene constantes cambios, incluso ahora mismo estamos pasando por uno. Entonces aquí nos dice que está esta fortaleza emocional para poder enfrentarla, y esas conductas positivas, las conductas positivas que nos van a ayudar son la valentía, la perseverancia, en definitiva la honestidad, lo valórico que entra aquí, ¿cierto? Cómo yo me muevo, la pasión que siento por lo que hago, ya la pasión que tengo en la vida por las cosas. Nos da también una tercera fortaleza que tiene que ver, ¿cierto?, con lo interpersonal, y que ahí nos habla de poder cuidar, amar, apreciar a nosotros y a los otros, y nos habla de partida del amor, ¿ya?, del apego. Hacíamos referencia, ¿cierto?, más arriba también al apego, a ese apego que se produce, por ejemplo, entre la madre y un hijo. Nos habla de estas conductas como son la generosidad, la amabilidad, ¿cierto?, la simpatía. Cuando uno dice, perfecto, oye, esta persona es súper simpática, qué agradable escucharla, qué agradable estar con esta persona. En definitiva, son conductas que nos ayudan ya a poder ir desarrollando estas competencias que buscamos. La cuarta fortaleza que nos menciona son las fortalezas cívicas para vivir en comunidad. Y, en definitiva, esta fortaleza, por eso es que quizás hoy en día escuchamos tanto lo relevante que es poder volver a insertar en el currículum ya la educación cívica, porque tiene que ver en dónde vamos estudiando, dónde vamos aprendiendo lo que tiene que ver con la justicia, la equidad, los problemas que vimos la clase de ayer, los problemas que hoy tenemos, la desigualdad, ¿ya?, que apuntan a poder mirar todas estas problemáticas sociales que tenemos desde una mirada diferente. Entonces también nos habla de estas conductas positivas ya en esta fortaleza.
fortaleza, ¿cierto?, de protección frente a los excesos. Ahí con el ejemplo que nos ponía Felipe, ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que habían excesos y que quizás por eso esos jóvenes claramente se tienen que haber tenido una emoción, ¿cierto?, no muy agradable, con ausencia de bienestar, al decirles, oye, no entran. Entonces, ¿cuáles son estas conductas que nos van a ayudar también a la capacidad, ¿cierto?, de perdonar, la misericordia? ¿Cuál humilde soy? Aquí incluso podríamos tomar un poco de la ontología del lenguaje, ya en las declaraciones, cuando hablamos y decimos y nos declaramos ignorantes. Qué importante es declararnos ignorantes, ¿ya? Y eso va de la mano con la humildad, tomando la ignorancia como lo que es, ya no como algo negativo, porque muchas veces tenemos una connotación de la ignorancia como algo malo. Pero el poder decir, el tener esa humildad para decir, perfecto, yo no lo sé. ¿Me lo enseñas? ¿Me puedes decir cómo es? Entonces son conductas que nos ayudan en esta sociedad a movernos, ¿ya? El autocontrol, la autorregulación, etcétera. Y las fortalezas que nos llevan, ¿cierto?, a desarrollar conexiones, ya dice ahí con la inmensidad del universo y que proveen significado de la vida. Entonces, aquí tiene que ver y entran muchos elementos, por ejemplo, lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Independiente de lo que creamos, es importante, bueno, ayer Marco lo dijo en una reflexión, ¿cierto?, en la reflexión que hizo del ejercicio, que independiente en lo que creamos, qué importante es poder tener esa espiritualidad. ¿Ya? Y cómo esa conducta me ayuda, ¿cierto?, a moverme en este mundo. El poder apreciar la belleza, ya el tener esa capacidad de asombro, en definitiva, el ser optimista. Partíamos, ¿cierto?, también diciendo hoy que un elemento relevante es alejarnos de aquellas personas que no nos hacen bien. Cuando yo soy una persona que transmite optimismo, es una conducta, ¿cierto?, que me ayuda en este proceso con los demás. Entonces, aquí viene este taller y este taller tiene que ver con un caso muy pequeño, son unos pequeños estudios de caso, en donde vamos a trabajar y vamos a ver, ¿cierto?, que sentimos describiendo al menos dos emociones, qué pensamos desde esta conciencia social y cómo actuar desde la aptitud social. Si se dan cuenta, se va un poco más amplio el taller desde ayer, pero además vamos a agregar otros elementos que tienen que ver con uno. Por cada fortaleza hay un caso, ¿ya? El caso es ese, es pequeñito, sino que aquí vamos desarrollando la descripción de la fortaleza. Entonces, grupo 1, ustedes eligen su fortaleza. Yo les voy a compartir este taller, ahí se dan cuenta, grupo 2, grupo 5, y cada uno tiene una fortaleza diferente, grupo 6. Entonces la idea es que ustedes puedan leer esta fortaleza, ¿ya? Y desde la lectura de esta fortaleza, ya resolver el caso que se presenta abajo. Caso. En el punto 1 dice, se evidencia abandono en los parques y sitios deportivos de la ciudad. Existe exagerada corrupción. Entonces, de acuerdo a esta fortaleza, ¿cómo yo puedo resolver ese caso? Y así, ¿cierto? Tenemos los 6 casos siguientes. Ustedes como grupo eligen cuál quieren trabajar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? A ver, veo ahí a Danae, Carolina, así que Carolina, Andrea y Danae Alejandra. Ahí me pueden hacer dedito para arriba, dedito para abajo, ¿sí? Ya, súper. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir el taller.
Ceci, ¿me puedes ayudar? No me dejas juntar el archivo. Estás como, a ver, déjame revisar si estás como, Por favor. sí, estás como coanfitrión. No, no me dejas juntarlo. ¿Te lo puedo pasar a ti y tú juntarlo? ¿O Dieguito está? ¿No? Estoy acá. Ahí está Diego. está. Sí, a Aquí ver, déjame ver si está. me da la opción a mí de Paulita. Sí, Ya. envíamelo a mí. A mí me sale la opción. No sé si te sale a ti, Ceci. No, no No lo, me deja. a mí no lo veo, no la veo. Ya. En el chat ya aparece. Sí. Acá Sí, está. envíamelo o a la Ceci y lo enviamos. Envíaselo al Diego, más Ya. seguro. Sí, no, no me dejó. Solo me permitía de. ¿Lo vas a enviar por correo, Paulita, o lo vas a enviar No, lo estoy abriendo. Es que Ay. lo. Ya. Ahí está Dieguito. Ya, a ver, reviso. Aquí está. Lo Ya, ahí descargo sí. y lo envío por acá por el chat. Mientras Dieguito comparte el taller, miren, aquí hay una pregunta, dice, ¿se entrega en un mail o se trabajará como insumo para un taller o revisión acá? Cristian, ¿te refieres a este taller? Ahí No, sí me puedes responder. espérame, le vamos a activar el audio mejor para que te pueda. Ah, ya, Un a segundo. mí no me están llegando los mensajes, nada. A ver, ahí está. Hola, es en relación al taller del jueves. No al de ahora. Ah, ya, el del 22. El del Ya. 22, sí. No, ese taller se entrega solo por mail, Cristian. Ya, y el mail es pflores, pflores@ @flitch.org. pflores, se los voy a anotar. eso. Arroba ¿Ese taller flitch. se hace grupal? ¿Se hace con un grupo de compañeros o individual? Sí, con grupo. Ya, ok. Voy a corroborar. Sí, ¿me puedes dar el anfitrión un poquito para ver si es que me sale una función? Hay algo que no me... Hay algo que no me cuadra. Sí, viste, si a mí tampoco me dejaba. Sí, Ay, a ver, y la anfitrión estoy yo. Sí, confirma el anfitrión. Espérame, déjame, Diego, dame un segundo para pasarte el anfitrión. Voy a colocar mi nombre en la ventanita por ahí. Ya, ahí te di el anfitrión, Diego. Ahí sí, a ver, déjame ver ahora. Que hay una función que no me permite. No sé por qué no deja. Ya, pero miren, yo creo que tenemos que buscar soluciones rápidas. ¿Ya? Ay, Valia, miren, Valia ya nos está dando una solución por la lista de difusión, sí. De difusión. Ya. Sé si te lo envío. ¿Ya? Dale. Yo iba a decir que le sacáramos foto. Siento que la solución de Valia fue mejor. Gracias, Valia. Ya iba a decir. Ahí llegó. Dale, déjame activar el... Diego, ¿dónde me lo mandaste? A tu celular, lo voy a enviar por el grupo. Mientras voy a crear los grupos, ¿les parece? Pero, Diego, envíamelo al correo de... Ay, al teléfono de Master para poder cargarlo directo por... Ya, perfecto. ¿Les parece que si es que creamos los grupos y en los grupos esperan que les llegue el archivo? Para que no perdamos
más tiempo. Ya, muchas gracias. Primera Enviado. vez que nos pasa que no podemos Sí, qué compartir un extraño. archivo. Ya. Ahí ya están todas las sesiones iniciadas. Ya. Sé si eres anfitrión de nuevo. Ya, ahí hay varios que no han ingresado. Ya, listo, enviado el trabajo al listado de difusión. Gracias. A ver, aquí, ¿a quién tenemos? Pero están asignados a sala. No, Sí, no han pero no han entrado. ingresado, sí. Camilo Mesa, a ver. Vamos. La Paulina, déjame activarte el micrófono, Paulina, dame un segundo. Ya, ahora por favor, activa tu micrófono. Hola, disculpe, lo que pasa, yo sí estoy asignada a sala, me voy al tiro al grupo, lo que pasa es que tengo una duda Dígame. con respecto entendí a través del trabajo que se hizo y las explicaciones de mis compañeros la diferencia entre una respuesta asertiva y otra afectiva. Pero me cuesta entender la diferencia entre habilidad y competencia. Entiendo que como que una competencia incluye el desarrollo de habilidades, pero Exacto. no, cuando usted mostró el PPT, yo noté, por ejemplo, que competencia tiene demostración de eficiencia en pensamiento, sentimiento, habilidades, como que fuera una como visión de eso, pero cuando hablamos de la habilidad, no, anoté como lo mismo. Entonces, también anoté pensamiento, sentimiento, entonces no logro ver la diferencia. Mira, la diferencia es que la habilidad es el conjunto de habilidades, en definitiva, es lo que a mí me permite lograr la competencia. Entonces, tienen que tener relación clara. No puede ser, en definitiva, tienen que tener los elementos similares. Son los mismos Pero elementos, se pero lo llaman que pasa igual, es que una habilidad es más chiquitita. pero se llaman igual, por ejemplo... Mira, Pauli, voy a tratar de no, cuando explicártelo yo de esta estudié... manera. Mira, por ejemplo, hay una competencia que es la escucha. ¿Ya? ¿Cierto? Más grande. ¿Ya? La competencia es lo más grande. ¿Cómo yo desarrollo la escucha? De partida, ¿cierto? Una pequeña habilidad, ¿ya? Y que tiene que ver que la escucha se desarrolla desde el silencio. Entonces yo tengo que haber adquirido esa habilidad de poder, ¿cierto?, estar en silencio y escuchar lo verbal del otro. Por otro como el lado, silencio, la atención, que también nos hablaban en la clase exactamente, anterior, el profesor nombraba como pasos para poder llegar a a saber la escuchar. Él escucha, hablaba de la atención, del exactamente. silencio. Ya. Lo que pasa es que cuando trabajaba yo habilidades cognitivas, por ejemplo, comprender que era una competencia, se supone que uno tenía habilidades pequeñas para llegar a esa competencia, entonces las habilidades sociales pasaría lo mismo, que Exacto. o sea, una competencia es algo macro que engloba Estas habilidades pequeñas, pequeñas. exactamente. Ya, ahora sí, ahora entiendo. Entonces lo que yo tengo que tener claro, cuáles son las competencias sociales y después voy a
voy a buscar un cuadro en que salgan las habilidades que corresponden a cada competencia entonces. Exactamente. Ah, Eso ya, es. perfecto. Ya, perfecto. Ahora ¿Ya? sí me voy al grupo. Gracias. Ya, Hola, Pauli. Diego. Voy a revisar si es que hay Saludos para alguien más ti. que esté solo. Tenemos a Andrés, que no sé Marco qué le está solo. pasa. Ay, se me fue Andrés. Camilo. Espérate. Y aquí vamos volviendo. Piano, Macarena. Estoy viendo los productos que tiene Miguel. Me Ay, faltan verdad. Miguel bolsas de Iquique. basura. Ah, no me Sí. sirve entonces. No, va a quedar un poco lejos el despacho. Estaba mirando y dije, ¿y si es de acá? Porque me faltan bolsas de basura. Mira, está Chipán, activó su cámara. Muy bien, Chipán. Y Ya, aquí ya vamos vamos volviendo, ya van a volviendo. empezar a volver todos. Ahí la Elena y Sofía está Chipán, porque prendió la cámara. Francisca también. Ya vamos en. Oye, poquito, 50, se nos están yendo, parece Se nos 57. arrancaron todos. Sí, bueno, ya, Paulita, Ya. continuemos. Entonces, ¿alcanzaron a terminar el taller? Bueno, supongo que por lo que escribe Marco, no. Bueno, ahí me dijo, más o menos, ya. Perfecto, entonces, casi. Vamos a hacer lo siguiente. El día jueves, hoy esta semana nos vamos a ver mucho. Mucho. Ayer, hoy, el jueves y el sábado. ¿Ya? Pero todos se ven muy felices, Paula, así que no te preocupes. Como día martes a las 9 de la noche. Entonces, el jueves vamos a comenzar la clase con tiempo para que ustedes puedan terminar este taller, podamos hacer el plenario y podamos hacer el cierre de estos contenidos, ¿ya? Luego de eso ya vienen 2 clases que tienen que ver con elementos mucho más concretos hacia el aula, ¿ya? Entonces, terminamos ese taller, hacemos el plenario, ¿ya? Observamos cómo se ven los contenidos a través de este plenario y luego de eso comenzamos con el nuevo grupo. Ah, ya, el tema de los grupos. Sí, ese es un buen tema. Vamos a probar algo ese día, porque hay una opción que dice que ustedes pueden asignar sus grupos. Que se pueden asignar manualmente, exacto. Sí. ¿Recuerdan cuál era su número de grupo? ¿Su sala? Sí. Ya. Entonces, dejen la anotadita. Ya, yo era sala 20, entonces nosotros creamos las salas y ustedes ese día van ingresando, ustedes van eligiendo su sala. ¿Ya? Porque cuando nos ha pasado esto, que hemos vuelto a terminar un taller, perdemos mucho tiempo en volver a crear los mismos grupos. ¿Ya? Aquí dice que pueden ayudar a Dafne y a Paulette que no se acuerdan de sus grupos. O aquí mismo, a ver. Ceci, ¿tú me puedes ayudar a buscarla? ¿A ti te aparecen? ¿En qué grupos estaban? Veamos si me aparecen los grupos. Yo tampoco me acuerdo. Ya. Sí. Mientras, perdón, ¿quién no se acuerda? ahí en el chat están.
Yo, Carolina Medina. Me acuerdo de mis compañeros. Ah, ya son varios más. Uy, son harto. Sí. No, ¿saben? Voy a hacer Ya. otra cosa. Le voy a sacar foto a todo esto, pantallazo, y así los ponemos el jueves, ¿ya? Porque si no me voy a demorar mucho. Ya. Pero no me manden Súper. mensaje porque me tapan la pantalla. Denme un segundo. Aquí. Ya. Entonces, antes de irnos, habían unas consultas con respecto al taller de desarrollo personal, a la guía de desarrollo personal. Vamos levantando la manito para yo saber quiénes tienen dudas, que me imagino que quizás vamos a ir esclareciendo dudas que muchos otros puedan tener. Ceci, ahí no puedo activar. Cintia, ahí pudiste, ya, súper. Paula, mira, mi duda es la siguiente. La guía se menciona que tenemos que hacer un ejercicio de conexión con nuestras emociones, luego de la lectura de Pema Chodron. Exacto. Y dice que se puede aplicar este ejercicio de conexión con tus compañeros o simplemente relatarlo. Entonces, a mí me queda la duda, ¿ese ejercicio de conexión tiene que ver con contar, verbalizar mis emociones o es otro ejercicio de conexión? ¿A qué se refiere con ejercicio de conexión? Ustedes van a leer, ¿cierto? O ya leyeron quizás el texto, ¿cierto? De Pema Chodron. Entonces yo lo leo y de ese ejercicio, de esa lectura yo voy a crear un ejercicio. Que ese ejercicio les va a servir para implementarlo, no sé, en la escuela. Y idealmente, es que ojalá sea ese ejercicio que ustedes creen después de la lectura, ya pudiendo observar cuáles son los puntos más relevantes. Puede ser una imaginería, un ejercicio de respiración, lo que ustedes quieran, luego de la lectura, lo crean, y la idea es que cuando desarrollen este trabajo en equipo, lo apliquen con sus compañeros. Hoy chiquillos, saben que yo hice un ejercicio de respiración de acuerdo a esta parte del texto, creo que fue importante, y aplicamos el ejercicio de respiración. Si es que no lo quieren aplicar, ¿ya? Porque tiene que ver también con la entrega que queremos y con este mundo emocional, por eso yo digo, o lo pueden contar, o no, saben que yo hice un ejercicio y lo creé y lo quiero aplicar con mis estudiantes. Ojalá que eso no sea así, ojalá que sí lo apliquemos con nuestros compañeros, se van a dar cuenta de lo potente que es. Por lo que me doy cuenta, hoy día es martes y habíamos puesto fecha el jueves. El día jueves, ¿ya? En definitiva, ustedes lo que me tienen que retroalimentar no es la guía completa, la retroalimentación tiene que ver con lo que pasa en este trabajo en equipo. Ustedes desarrollan esta guía y vamos a suponer que este es nuestro equipo y decimos, perfecto, ¿saben qué? Yo cuando hice esta guía me di cuenta que me enojo en ciertas situaciones, comentamos nuestra guía y luego pasamos a la parte del ejercicio experiencial de Pema Chodron. Entonces, después de haber vivido todo eso como grupo vamos a tener ciertas emociones que se van a generar de este trabajo. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo que me reporten. ¿Ya? Esas emociones que se generen ahí luego de este trabajo. Si es necesario, si quieren, pueden enviarme el reporte hasta el viernes. La idea es que ojalá yo haya alcanzado a leer unos antes del sábado, ¿ya? Pero para que se puedan poner de acuerdo. No me envíen por plataforma nada, todo a P. Flores, se los voy a escribir. No, el reporte es grupal. Recuerden que se reporta solo lo que se vivió en el equipo. Entonces el reporte es grupal. Mi mail es pflores, porque hay una persona que me envió un mensaje a la plataforma y no lo puedo ver, ni siquiera puedo saber quién me lo envió. Paulina, ¿eras tú? Ya, entonces cualquier duda, ahí está mi mail. Mejor me escriben directamente ahí, ¿ya? Y el reporte del trabajo también llega ahí. ¿Alguna otra duda con respecto al trabajo? Máximo de integrantes por curso, te preguntan, Pau. Marco. Habíamos dicho
En la guía dice de 2 a 3 personas, pero cuando les expliqué la guía, le dije que no había problema si es que eran más. ¿Por qué? Porque yo sé que algunos ya tienen sus grupos que tienen que ver con el trabajo que van a ir desarrollando y es muy importante que se vayan afianzando estos lazos. Entonces, desde esa mirada, si son 8, lo hacen los 8. Si son 5, lo hacen los 5. ¿Ya? No hay problema en el máximo. Lo importante es que sí puedan vivir esta experiencia, se van a dar cuenta de lo bueno, importante y significativo que va a ser en sus vidas. De verdad. ¿Alguna otra consulta? ¿Ahí quedó todo más claro? ¿Sí? Ya, súper. Entonces así vamos dando término a la clase de hoy. Les agradezco, ¿cierto?, su participación. De verdad que creo que las reflexiones iniciales, bueno, en todo el transcurso, pero creo que se dieron muy potentes para seguir el conducto de la clase, así que agradecida y nos vemos el jueves, ¿ya? Un abrazo grande, descansen, que tengan un buen descanso en esta noche. Cariños. Chao, Chao, chao. chao. Buenas noches. Chao, Diego. Nos vemos. Chao, que estén bien. Descansen. Igual, Dieguito. Chao, Pauli. Chao.